Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Una vez más nos encontramos aquí en su podcast favorito Irrelevante, donde hablamos temas relevantes. Esta vez uno de los temas que vamos a estar platicando el día de hoy va a ser precisamente de los estudios globales y el cosmopolitismo, temas que terminan escudriñándose precisamente en esta parte del siglo XXI, en el primer cuarto del siglo XXI, donde vemos a potencias, la hegemonía también del Pacífico, toda la cuenca del Pacífico buscando esta parte irrelevante también, no nada más con una sociedad internacional, simplemente con todos los temas pues, que podemos ver el día de hoy y también importantes, donde principalmente estamos viendo una justa entre los países, las 10 principales economías del mundo, por buscar esta parte de ver quién va a seguir manteniendo el poder a nivel internacional. Pues vamos a hablar primero de la parte de la globalización, ¿no? Perspectivas que tienen diferentes, pues así que mecanismos de desigualdad principalmente, ¿no? Donde vemos esta parte como concepto, ¿no? El nacimiento que tiene la globalización, la interdependencia que ha desarrollado cada estado en estos planetas, y precisamente pues podemos ver que la revolución digital ha sido parte de esta globalización, donde tenemos tecnologías digitales de información y comunicación que actualmente son muy importantes en esta globalización y que pues forman una revolución tecnológica, por así decirlo, ¿no? La economía también se ha habido inmersa principalmente por cuestiones donde algunos países tienen sus economías con esta globalización inmersa, ¿no? Y otros en los que precisamente sus economías no se han visto tan globalizadas y también han sido afectadas. Desde la ciencia política, ¿no? La transformación de las estructuras políticas también, pues nos tiene un foco de atención, principalmente porque Estados Unidos sigue siendo la hegemonía que marca y define toda esta parte pues, de mecanismos que han hecho que la globalización sea una cadena ininterrumpible, ¿no? De un sistema económico y político global, donde principalmente Estados Unidos como potencia eje termina causando algunos pues movimientos para la generación de su riqueza, ¿no? La generación de la riqueza de su nación y de sus, pues así que se puede decir, amigos, colegas de Occidente, de potencias occidentales, donde pues toda la parte de Asia, África, también América Latina, pues se ve inmersa en esta globalización de cadena de valores del mercado a nivel global, válgame la redundancia, ¿no? También podemos ver, ¿no? Esta parte, ¿no? Donde se identifica como un periodo histórico la globalización, este periodo histórico donde marca un antes y un después, precisamente de la Guerra Fría, ¿no? Donde el mundo se haya inmerso en un ajuste político, económico, cultural, ¿no? Donde ya no nada más uno puede tener un choque de cultura con el vecino, de la nación de lado, sino simplemente hasta podemos girarnos completamente al otro lado del mundo, en este caso pues como Asia, ¿no? Para ver que se ha convertido en la fábrica de productos a nivel mundial, ¿no? Berlín, después ahora sí que de la caída del muro en 1989, pues también muestra que Europa prácticamente se vuelve más occidental que otra cosa y termina haciendo que este sea también uno de los peones importantes de Estados Unidos, ¿no? Podemos considerar también el concepto como pues, un conjunto de cambios, principalmente que se caracterizan por esta oleada de economías, de políticas, donde el mercado se tiene que volver uno solo, ¿no? La mano invisible de la economía termina siendo precisa al marcar a cada quien su status quo, tanto a las naciones como a los individuos, y pues creo que también ha sido algo que termina siendo, ¿no? Brevemente como un desarrollo tecnológico a medias, principalmente las ideologías políticas, ¿no?
como el liberalismo se introducen, ¿no?, en estos conceptos hacia la comunidad internacional, y el socialismo también vuelve, aunque muchas veces se piensa que se acaba el socialismo y con también el comunismo, pues este vuelve, ¿no?, precisamente como la contraparte de apoyo fundamental para esos países y esas naciones que quieren sumergirse a esta gran ola de la globalización. En cuanto al estudio y el periodo de la globalización, pues creo que está muy bien definida por el último cuarto del siglo XX y todavía lo que vivimos del siglo XXI. Es un proceso en el que pues, se puede contraponer algunos lugares y algunos debates, principalmente sobre las teorías que han marcado a este régimen idealista, ¿no? Y como el neorrealismo y el neoliberalismo, ¿no?, que es liberar el mercado, liberarle el peso al Estado con principalmente las marcas, las empresas que tenía el Estado, y dárselo a privados, ¿no? Estos privados, pues, ¿de dónde vienen? Vienen principalmente de los países potencia, de los países occidentales, de los países europeos occidentales, Estados Unidos, ¿no?, adueñándose del mundo y marcando a algunas naciones como México, América Latina, algunas naciones de la cuenca del Pacífico, pues como sus productores, válgame la redundancia, de algunos de sus pues intereses, ¿no? Intereses que a final de cuentas terminan construyendo a Estados Unidos y terminan, pues así que aumentando su política también imperialista y expansionista, que es algo muy importante, ¿no? Para concluir, podemos decir que esta parte del globalismo es un análisis sistémico, ¿no? Es un proceso en el que después de la caída del muro de Berlín, ¿no?, en 1989, cuando acaba prácticamente la Guerra Fría, pues la nueva potencia mundial, Estados Unidos, involucra un nuevo sistema complejo, un nuevo sistema pues hasta cierto punto también multipolar, ¿no?, donde se ve involucrado pues el capitalismo que él busca como país, el neoliberalismo, y pues una nueva creación de fábricas a nivel internacional, donde los países en vía de desarrollo, lo que se les había prometido, esta parte de inclusión, esta parte de modernización con la globalización, pues terminan siendo las grandes fábricas de productos de los norteamericanos y de los países europeos occidentales, ¿no? También podemos entender esta parte como una aceptación por parte de la sociedad internacional del nuevo poder hegemónico de Estados Unidos. Hablando sobre el segundo tema, tenemos la parte pues del cosmopolitismo, ¿no? El cosmopolitismo como otra razón, ¿no?, que termina trayendo la parte de la globalización, ¿no? El análisis que alimenta el debate dialéctico entre lo global y lo local, pues termina siendo algo importante, principalmente en el rol de la nueva sociedad y el nuevo sistema supranacional de la comunidad internacional, ¿no? Como dependientes de pertenencias jurídicas sobre una nación, ¿no? Es aquí donde pues, el derecho internacional público, el derecho internacional privado, terminan involucrándose para tener un orden en esta parte cosmopolita de la política, ¿no? Evidenciando necesidades, por ejemplo, no solo ya de individuos, sino de esos conglomerados grandes, esas organizaciones internacionales que terminan siendo también las que marcan y dictan las nuevas agendas para no solo una nación, sino para a nivel mundial, y terminan simplemente marcando agendas de cómo se deben de seguir los procesos, no solo en un año, sino a lo largo de décadas, para construir y seguir manteniendo estos imperios, pues ahora sí que globalizados, de las naciones hegemónicas de poder como Estados Unidos, como toda Europa occidental, ¿no? Que terminan ganando esta parte de la Guerra Fría. Creo que aquí hay en las relaciones internacionales, pues ahora sí que una comunicación reflexiva, ¿no?, donde tenemos que tener en consideración que la sociedad pues corre un riesgo, ¿no? Este riesgo de estructura del siglo XXI, donde principalmente lo que tenemos que tener en consideración, esta parte de políticas supranacionales, ¿no?, donde no es lo mismo, lo vemos en México, donde yo siempre he dicho que en México hay muchos Méxicos, que
pues la creación de esta república como tal, pues termina diversificándose también por la cuestión de diferentes pues usos y costumbres en los estados, ¿no? Y creo que eso también puede suceder a nivel mundial, ya que pues tenemos diferentes costumbres, diferentes religiones, y muchas veces todo ese tipo de detalles culturales y sociales pues no se pueden llevar a la política en connotaciones pues positivas, ¿no? O connotaciones de este cosmopolitismo internacional, ¿no? La parte también que llamarían, por ejemplo, estoicos como Séneca, ¿no? Donde decían la parte de la existencia de las comunidades sin fronteras, esta parte donde también se busca una internacionalización del individuo, ¿no? Pues eran esas partes donde pues no se veía más allá de su nación griega, no se conocía 2, 3 naciones más, pero esta parte como vivimos actualmente, donde ya tenemos más de 150 naciones, donde el derecho jurídico internacional, tanto el público como el privado, pues se ven concéntricos en estos partes, pues ahora sí que globales de las organizaciones internacionales, pues termina siendo algo que ya ha pasado una crisis, ya ha pasado a una crisis política, ¿no? Este fenómeno pues termina ya no racionalizando la parte del derecho griego o romano como se especulaba o se pensaba, ¿no? Hace siglos, sino simplemente pues ya se sufre esta parte de ser más divisible que muchas veces una misma nación ya con sus estados o con sus alcaldías, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuestiones de la existencia de un cosmopolitismo donde se seculariza principalmente la parte de dejar a vacío la revolución individual y volverse una revolución así que grupal, ¿no? Donde la parte del derecho pues, externo internacional termina viéndose como una universalidad de la humanidad. Y creo que a final de cuentas, como individuos, ¿no? Tenemos esta parte pues, de reflexión donde a veces pues, las naciones no pueden involucrarse de más porque pues, puede llegar a tener algunos pues, ahora sí que contratiempos, principalmente en cuestiones pues ahora sí que de poder, ¿no? Y lo vemos actualmente, donde hay muchos tratados, muchos acuerdos, donde ha habido problemas por la parte hegemónica de poder o la parte en la que ya no existe tanta relación entre esos acuerdos, ¿no? Una cuestión muy natural ahorita, lo podemos ver con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? De América del Norte, el TEMEC. Actualmente en el gobierno de Donald Trump pues se está buscando una revisión, ¿no? De estos acuerdos, donde pues ya algunas faltas de puntos de coincidencia entre las naciones acordantes, como Estados Unidos, Canadá y México, pues terminan de ser irrelevantes para el tratado o terminan de ser muy relevantes para otros, ¿no? Y esta división entre estos mismos acuerdos pues termina siendo la división entre las mismas naciones que en algún momento buscaban ese conjunto pues, de individuos, esa universalidad de la política, y volvemos a la parte no nada más de los regionalismos, ¿no? Sino en la parte también donde otra vez las naciones vuelven a volverse una sola, vuelven a tener esa parte de control de sus empresas, vuelven a tener esa parte de control de también sus valores energéticos, sus valores intelectuales, sus tecnologías. Y creo que estamos viendo en el siglo XXI, en este final del primer cuarto del siglo XXI, una nueva paradoja de la globalización y de lo cosmopolita que pues tenía el mismo cosmopolitismo, ¿no? En donde se buscaba una apertura internacional de la política, una apertura internacional de la economía, una apertura internacional de esta parte pues cultural, ¿no? Y social, y pues precisamente estos estudios complejos nos ayudan a ver que principalmente la historia vuelve a poner las cosas en su lugar, siendo pues el cosmopolitismo moral una parte sencilla del desarrollo del sentido común de la sociedad internacional, ¿no? Agradecemos otra vez que han estado con nosotros, ¿no?
individuos, grupos, organizaciones y principalmente pues todos esos radioescuchas que nos siguen cada fin de semana. También agradecemos a la gente que nos ve y principalmente pues seguir estudiando este tipo de temas interpretativos de la sociedad internacional. Queda ante ustedes Jorge Becerril, y muchas gracias.